En este tercer capítulo destinado a los modos de fusión de capa, vamos a aprender cómo realizar fusiones entre dos imágenes, entre texturas, mediante la utilización de las sombras, de los medios tonos, de las luces. Vamos a hacer fusiones con translúcidos, con texturas, etc. Para lo cual vamos a utilizar una herramienta que está un poquito oculta, que son las opciones de fusión de capa, y que nos va a permitir no tener que realizar selecciones ni tener que estar realizando un retoque complejo con pinceles. Vamos a abrir una imagen en Photoshop en la cual tenemos una fotografía de fondo y tenemos un logotipo con el fondo transparente. Y bueno, vamos a aprender cómo llegar a estas opciones de fusión de capa. Hay dos formas. La lenta, que es ir a capa, estilo de capa, opciones de fusión, por la cual abrimos esta ventana, y la rápida, que es hacer doble clic encima de la capa, pero no hacerlo nunca en toda esta zona donde tiene el texto, sino hacerla donde no tiene texto. Nos va a abrir la misma ventana, como habéis podido ver. No nos va a importar los estilos que tenemos a la izquierda, y ya explicaremos en el futuro en un capítulo aparte del podcast. En la parte de arriba tenemos las opciones de fusión, que si os dais cuenta es lo mismo que teníamos aquí con la transparencia o la opacidad y el modo de fusión. Aquí podemos cambiar el modo de fusión, por ejemplo, aclarar, en vez de hacerlo desde el otro sitio, pero yo creo que es más sencillo haciéndolo desde la ventana del panel de capas. Luego tenemos una fusión avanzada, que es bueno, cuando tenemos objetos, dibujos, sombras, estilos de capa, que tampoco vamos a ver. Y lo que nos interesa realmente es esta parte de aquí abajo, donde nos pone fusionar si es, y donde vemos dos deslizadores con dos barras de negros a grises, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta estos deslizadores, que son los que vamos a dedicar casi todo el tiempo de este capítulo. Cuando nosotros deslizamos hacia la derecha el de negro, como veis, todo lo que son negros y tonos negros grises oscuros van haciéndose transparentes. Como veis, es un choque bastante brusco, en el cual lo que hacemos es que desaparezcan estos tonos. Es una edición no destructiva, entonces si yo elijo dejarlo, por ejemplo, aquí y le doy OK y vuelvo otra vez, puedo volver para atrás. O sea, no estamos perdiendo en ningún momento los datos, simplemente le estamos diciendo a Photoshop cómo visualizar estas dos capas. Esto pasa en negros. Si lo hacemos en blancos, fijaos como el logotipo del podcast, pues empieza a desaparecer todas las partes de blancos, y si desplazamos hacia la izquierda, casi llegando hacia el negro, pues solamente dejamos los negros, ha desaparecido casi todo. Como veis, es un choque bastante brusco y se producen líneas bastante feas, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Con el pulsador Alt lo que hacemos es suavizar. Como veis, hemos separado estos dos triangulitos, que una vez separados ya no hace falta que pulsemos la tecla Alt. Entonces, fijaos cómo hacemos una transparencia mucho más suave. Por ejemplo, vamos a hacer una transparencia que desaparezcan los negros. Pues lo podríamos dejar por aquí y podríamos mover hasta aquí el deslizador para eliminar el negro puro. Vamos a dejarlo como estaba. Una vez que los desplazamos y los juntamos, se quedan unidos, y para volver a separarlos necesitaríamos pulsar la tecla Alt. Una vez pulsada ya no necesitamos volver a pulsarla, como he dicho. Pasa lo mismo con los tonos, con las iluminaciones. Si yo hago lo mismo, van desapareciendo tonos claros y se hacen transparentes. Fijaos cómo esto funciona en la imagen. Se han convertido en transparentes. Yo si ahora doy OK con la tecla V, cojo la herramienta mover y muevo la imagen, existe una transparencia que es virtual, porque como os he dicho, podemos volver a quitarla. Entonces es una herramienta muy potente y no destructiva. Por ejemplo, si combinamos las dos, vamos a hacer desaparecer los negros y los tonos blancos. Fijaos lo que hemos provocado. También podemos hacer selecciones, pues, como por ejemplo solo los tonos medios, etc. Y esto es con la capa superior. Lo podemos hacer también con la capa inferior, que es este panel que tenemos aquí, en el que tenemos debajo. Si yo hago lo mismo, lo que estoy haciendo es que se están incluyendo todos los tonos grises y negros dentro de la capa superior. Fijaos cómo se comporta. Al hacerlo de esta forma se provocan unos cortes muy bruscos. Si pulso con la tecla Alt, lo voy a difuminar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo incluir los elementos grises en el propio logotipo. Si os fijáis, es la capa que tenemos debajo. Al igual
que si hacemos lo mismo con los tonos blancos. Vamos haciendo así y vemos como todas las juntas blancas y todos los brillos de las hojas se han fusionado. Esto es bastante útil porque, por ejemplo, yo puedo fusionar, por ejemplo, este logotipo con la textura de la pared en muy pocos pasos. Voy a dar a la tecla Control T para Windows, Command T para Mac, para hacer una transformación de la imagen. La dejo más o menos a este tamaño, la muevo y doy a Enter para que se aplique el cambio. Vuelvo otra vez a las opciones de fusión. Fijaos cómo voy a hacer zoom con control más o command más en Mac. Fijaos cómo se ha fusionado el logotipo con la textura. Parece como si estuviera imprimido. Voy a fusionarlo un poco más con los tonos grises para que se incluyan también dentro de la imagen. Incluso voy a colocar un poquito más de tonos blancos. Le doy OK. Y fijaos cómo se ha fusionado el logotipo con la pared. Si le doy a la tecla V y la muevo, puedo colocar el texto donde se ve bastante bien. Y fijaos cómo queda bastante realista. Bueno, si queréis hacerlo del todo realista, yo lo que haría sería desenfocarlo un poquito, con un desenfoque gaussiano, para que parezca pintado de verdad. Y fijaos cómo hemos tenido una fusión de la capa con la otra. ¿Vale? Esta es la técnica básica para fusionar con este tipo de herramientas. Vamos a hacer algo práctico con estas opciones de fusión para utilizarlo de una manera creativa. Bueno, voy a abrir esta textura, que es una tela y un logotipo. Bueno, imaginaros que queréis colocar una bandera o que queréis colocar un logotipo dentro de una tela o una superficie rugosa. Voy a abrirlo con Photoshop. En este caso, por ejemplo, tengo un logotipo en negro, no pasa nada porque luego lo voy a cambiar para que lo veáis. Doy a la tecla Control A o Command A para seleccionar todo, Control C para copiarlo, me voy a la imagen de la tela y le doy a Control V. He colocado aquí el logotipo y lo que quiero hacer es integrarlo con la tela que tengo en el fondo. Para lo cual lo que voy a hacer es convertirlo en objeto inteligente. Ya veremos en capítulos posteriores qué son esto de los objetos inteligentes en Photoshop, pero básicamente es convertir una capa en datos. O sea, lo que hacemos es, estamos protegiendo esta capa y la vamos a utilizar como si fuesen datos. Entonces, nosotros podremos modificar luego esta imagen, por ejemplo, haciendo doble clic encima de ella. Podemos entrar encima de esta imagen y modificarla, pero nosotros no podríamos pintar encima de esta capa ni hacer cosas así similares. O sea, si yo les dejo la herramienta pincel, veis que no me deja. Bueno, de momento, aprender a convertirla en objeto inteligente, botón derecho, convertir en objeto inteligente. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es un mapa de desplazamiento. Como veis, si yo cogiera la opacidad y la bajara, el problema que tengo es que no es creíble para el cerebro que tenga la textura de atrás unas rugosidades y el texto esté perfecto, como si estuviera imprimido en un papel, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es decirle a Photoshop que me modifique esta textura, este texto, con respecto al fondo, con respecto a la tela, que coja esas ondulaciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues lo voy a hacer de la forma siguiente. Quito la visualización del logotipo y lo que voy a hacer es duplicar la capa, la voy a desaturar, imagen, ajustes, desaturar, o control mayúscula sub, o command mayúscula sub si estamos en Mac, y lo que voy a hacer es desenfocarla un poquito. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, le vamos a desenfocar, por ejemplo, con un valor aproximado de 3-4 píxeles, que todavía se siga viendo la tela, pero lo que me interesa es que se potencien las iluminaciones y las sombras. Le doy OK. Y lo que voy a hacer es, voy a guardar esta imagen, tiene que estar en formato PSD y a 8 bits, y la voy a llamar mapa desplazamiento. Esto es un proceso intermedio. Ahora, como veis, voy a eliminar esta capa, me voy hacia el logotipo que tenía, le voy a poner la opacidad a tope, y voy a ir a filtro, distorsionar, desplazar. Me va a pedir unos valores de desplazamiento. Cuanta más resolución tenga la imagen y más efecto de desplazamiento queramos, le podemos ir subiendo. Yo lo voy a dejar en, por ejemplo, 12, en escala horizontal y vertical. Siempre dejáis mapa de desplazamiento en estirar y repetir píxeles de borde. Cuando doy OK, me pide un fichero, que es el que acabo de grabar,
el mapa de desplazamiento, que es básicamente convertir la textura a blanco y negro y desenfocarla un poquito. Le doy a abrir, lo va a desplazar y si os fijáis, y hacemos zoom, se ha adaptado ya la imagen hacia la textura. Ahora mismo ya es bastante más realista y fijaos, si bajo la opacidad, cómo se comporta el texto con los pliegues. Ya hemos modificado casi tridimensionalmente la imagen. Si nosotros quisiéramos desplazar el texto, claro, nosotros lo movemos. ¿Y qué pasa? Pues que se queda con la rugosidad que tenía en esa zona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos doble clic en desplazar, le damos OK, le damos otra vez el mapa de desplazamiento y como es un filtro inteligente porque lo tenemos con objeto inteligente, pues nos lo va guardando. No tenemos que deshacer para atrás ni volver para adelante. Lo voy a dejar en una zona que sea bastante rugosa para que se note el efecto. Voy a hacer lo mismo, doble clic en desplazar, OK, mapa de desplazamiento y veis cómo me adapta el texto a la textura. Y para finalizar, lo que voy a hacer es con las opciones de fusión, voy a meter estas iluminaciones y estas sombras que tengo en la capa adyacente en el texto. Hago doble clic, como hemos hecho antes. Voy a mover un poquito el texto para que se vea mejor. Y si os fijáis, en vez de manejar este tirador, porque lo que haría sería dejarlo, hacer desaparecer el negro o el blanco, que en este caso no tengo blanco, lo que voy a hacer es, voy a mover el tirador de capa subyacente y veis cómo van entrando las sombras dentro de la letra, de la tipografía. Fijaos cómo han entrado las sombras, en este caso aquí, del fondo, y las que son más importantes, que son las iluminaciones, las voy a colocar un poquito para acá. Fijaos cómo entonces he metido esta textura, voy a dejarlo más o menos en estos valores, dentro de la imagen. También puedo jugar con la opacidad, por ejemplo, para que ya sea totalmente creíble. Fijaos cómo tengo el fichero. Imaginad que ahora quiero convertir esta textura, en vez de en negro, la quiero convertir en blanco. Hago doble clic en objetos inteligentes, llego hacia la imagen inicial, con control I o command I le doy a invertir, o imagen ajustes a invertir, para dejar el texto en blanco. Lo cierro. No he actualizado. Le doy a salvar, control salvar, archivo cerrar. Y vemos cómo tengo la imagen en blanco. ¿Qué pasa? Que aquí el efecto que tengo es bastante raro. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar los modos de fusión. Voy a inicializarlos para que veáis cómo llegar al efecto otra vez. Pues hacemos lo mismo. Vamos moviendo con la tecla Alt para meter las sombras de detrás. Fijaos aquí cómo se ve mejor que en el anterior. Y con los blancos estamos metiendo las iluminaciones. Bueno, lo voy a dejar más o menos así. Le doy OK. Y fijaos cómo queda el efecto. Podemos bajar la opacidad o podemos subirla a nuestro antojo. Bueno, este es un truco para introducir cualquier tipo de logotipo, de tipografía, de textura dentro de otra superficie. También, por ejemplo, se puede utilizar para agregar, bueno, pues si tenéis una imagen para que parezca una tela, pues es exactamente lo mismo. Ahora vamos a realizar otro efecto con los modos de fusión, en el cual vamos a meter esta fotografía de un muñequito de una abeja, la vamos a meter detrás de esta copa de cristal, ¿no? Sería bastante complicado porque, claro, estáis viendo que tiene sombras, iluminaciones, es muy difícil hacer una selección con transparencia, entonces vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Abro las dos imágenes. Lo primero que voy a hacer es coger esta imagen que está en un fondo blanco, en un ciclorama, en una mesa de luz que hemos realizado, y la vamos a dejar con el fondo transparente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues existen varias alternativas. Una es seleccionar la imagen con cualquier herramienta de selección, por ejemplo la selección rápida, que funciona muy bien en Photoshop CS5. Hacemos esta selección y le daríamos aquí a perfeccionar borde. Es una herramienta que funciona bastante bien, como veis lo hace bastante bien. Vamos a quitarle esta zona. Lo haríamos de una forma bastante rápida. Pero en casos como esta imagen, que se delimita muy bien el fondo de la forma, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a los canales, vamos a ver
cuál es el canal que tiene muchísimo más contraste, por ejemplo este, el canal azul, fijaos cómo contrasta el blanco con el negro, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en este botoncito que tenemos aquí, perdón, aquí abajo, lo que hacemos es convertir ese canal en una selección. Entonces, haciendo clic encima del canal y haciendo clic, lo que estamos haciendo es una selección. Volvemos a hacer clic encima de RGB, nos vamos a las capas y le damos a la ventana de máscara. Como veis, lo que hemos hecho es el contrario. O sea, lo que estamos haciendo es visualizando el fondo y se ha ocultado casi por entera la figura. Entramos dentro de la ventana de la máscara con la tecla Alt pulsada y haciendo clic. Entramos en esta máscara. Si quiero ir fuera de esta máscara, lo que hago es igual, con la tecla Alt me voy fuera de la máscara. Vuelvo a entrar dentro con la tecla Alt y lo que voy a hacer es invertirla con Control I o Command I en Mac. ¿Para qué? Para visualizar con blanco qué es lo que se va a volver opaco y en negro lo que se va a volver transparente. Lo primero que voy a hacer es un ajuste de niveles para convertir el fondo en negro y la figura en blanco. Imagen, ajustes, niveles. Fijaos, el negro, voy a ajustar aquí el punto negro por aquí. Y lo que voy a hacer es intentar oscurecer todos los grises medios para que se vuelvan negros. No me importa perder aquí detalle porque es la sombra de la abeja. Pero quiero seguir teniendo contraste, le doy OK. Y lo que voy a hacer es rellenar el interior. Con la tecla B cojo el pincel con una opacidad del 100%, pulsando 0, y voy a rellenar todas estas zonas de la abeja. No voy a llegar a los bordes porque tendría que hacerlo de una forma muy precisa y tardaría bastante tiempo. Simplemente es para rellenar un poquito la parte interna. ¿Y cómo vamos a convertir en blanco todos los bordes que nos quedan y en negro del todo? Bueno, pues nos vamos a las herramientas de sobreexponer y subexponer. La herramienta sobreexponer nos va a permitir pasar de los grises a los blancos y la subexponer de los grises a los negros. Voy a coger, yo siempre suelo hacer primero la parte del fondo, los negros, aunque luego le dé una segunda pasadilla. Cojo herramienta subexponer y como voy a pintar encima de tonos muy oscuros, cojo el rango sombras para que no me afecte al interior de la imagen. Cojo una exposición grande, pues por ejemplo de un 80%, y lo que hago es que voy pintando. Fijaos que si me paso, estoy borrando la abeja, entonces tengo que tener bastante cuidado. Voy a bajar un poquito la opacidad al 31%. Voy a pasar por ejemplo por aquí. Veis cómo los bordes se van convirtiendo ya en negros, porque es lo que yo quiero, tener un borde bastante predefinido, bastante contrastado. Y ahora voy a lo contrario, me voy a la herramienta sobreexponer, que simplemente lo puedo hacer con la tecla Alt. Cuando yo pulso la tecla Alt en cualquiera de estas dos herramientas, cambio de sobreexponer a subexponer. Pero yo creo que a veces os podéis liar si estáis empezando, entonces elijo otra vez la herramienta sobreexponer. El rango, por ejemplo, voy a coger las iluminaciones, todos estos grises claritos que tenemos en la figura, y vamos haciendo, pintando encima. Veis como la parte de fuera no le pasa nada, y lo que estamos haciendo es ampliando el blanco. Inevitablemente se va a quedar alguna zona del fondo un pelín más clara, que como os he dicho, ahora haremos otra pasada. Evidentemente en el tutorial pues lo vamos a hacer de una forma rápida, en casa lo podéis hacer un poquito más detenidamente. Vamos a pintar todo esto de blanco. No podéis dejar nada dentro de la figura porque si no se vería transparente. Y bueno, ya la tengo más o menos terminada. Y lo que voy a hacer es una pequeña pasada para definir otra vez un poquito los bordes. Estos bordes que he perdido por aquí. Ok. Pues ya tengo la figura. Bueno, las antenitas me he dejado un poquito. Si me disculpáis voy a terminarlas para que quede perfecta la parte de aquí. Y al hacer clic con la tecla Alt volvemos a la imagen. Fijaos que la hemos dejado transparente total al fondo y hemos dejado incluso transparencia en la zona donde tiene las alas y la sombra. Voy a aplicar esta máscara para que se quede transparente la imagen. Control A o Command A para seleccionar todo. Control C o Command C para copiarlo. Me voy a la imagen del vaso. Control V y pego la abejita. Bueno,
Voy a ampliarla, como hemos hecho antes, control T, transformación libre, y con la tecla mayúsculas y alt, para expandirla simétricamente y desde el centro, la voy a ampliar para que se quede un tamaño bastante grande. Quiero, por ejemplo, colocar la abeja como si estuviera detrás de la copa. Entonces la voy a dejar, como si dijéramos, pues en el centro, para que se vea como si tuviéramos la cabeza en la parte de la copa con agua. Le doy a Enter. Y claro, aquí tengo un problema, porque yo lo que quiero es ponerla por detrás. Bueno, pues claro, nosotros con las técnicas anteriores que teníamos podríamos ir cambiando de los modos de fusión a ver cuál resultara mucho mejor, con la opacidad, etcétera. Pero con las opciones de fusión tenemos algo garantizado, que es lo siguiente. Cuando yo hago clic, voy a simular, por ejemplo en este caso, cómo sería la abeja detrás de la copa. Entonces, en la capa subyacente, por ejemplo con el negro, voy desplazándolo y fijaos cómo se va metiendo detrás de la copa. Incluso si queréis potenciarlo un poco más, movéis el negro y con la tecla del blanco la vamos metiendo detrás de la copa. Fijaos cómo la hemos introducido casi por completo. Claro, queda bastante realista en la zona de la cara, porque fijaos, es como si lo hubiéramos metido por detrás a la abeja, está completamente por detrás. Incluso si movemos la abeja, fijaos como los brillos y las sombras pues quedan muy bien. Vamos a dejarla por ejemplo aquí. Pero la parte del cuerpo, claro, nosotros la queremos opaca totalmente, porque aquí no hay nada por delante. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar la copa. Perdón, tenéis que seleccionar la capa donde queréis hacer la selección, porque si no nos estaría haciendo la selección en la abeja, aunque no la estuviéramos viendo. Seleccionamos toda la copa. Y lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esta abeja que hemos hecho antes. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una máscara. Entonces fijaos cómo esta máscara afecta simplemente a la zona donde está la abeja por detrás, que es lo que queríamos. Entonces nosotros luego tenemos otra capa en la que vamos a utilizar el cuerpo, donde queremos que se vea completamente. Si queremos recuperar una máscara que ya hemos hecho, nos vamos a canales, vamos a la máscara que tenemos aquí seleccionada, le damos aquí a la selección, vamos a capas, cogemos la parte en la que queremos que la abeja sea la parte visible, la que no está detrás de la copa, igual le damos a máscara, como queremos que sea la parte contraria, le damos a invertir, y bueno, como la parte que queremos ver no queremos que se fusione, pues como hemos visto antes, que es una edición no destructiva, recuperamos los valores y así estaría la abeja totalmente casi terminada, ¿no? Fijaos, la parte de esta máscara es simplemente la que no tenemos unas opciones de fusión y esta parte es la que sí que tenemos fusionada. Por ejemplo, lo que sí que haría yo es, haciendo clic encima de cada máscara, le daríamos a desvanecer 1 o 2 píxeles para que la fusión no sea muy dura, que no se vea. Haría un desenfoque. Y bueno, para terminar esta imagen, lo que sí que yo realizaría sería lo siguiente. Fijaos que aquí ya estamos dentro de un cilindro, ¿no? Entonces la cara está completamente igual delante que detrás. Y aquí el cristal deformaría bastante la imagen, ¿no? Lo que haría sería lo siguiente. Cogería una herramienta de selección de marco elíptico. En la capa donde tenemos a la abeja por detrás, le daría al botón derecho transformación libre o control T o command T como hemos visto antes y le daríamos a este botoncito de aquí que sirve para deformar o botón derecho deformar. Entonces lo que vamos a hacer es deformar un poquito la imagen como si realmente estuviera dentro de esta copa, porque daos cuenta que estamos haciendo una especie de simulación del agua, del líquido. Le damos Enter, Control D o Command D para deseleccionar y fijaos cómo hemos hecho una deformación de esta cara. Si os fijáis, lo que hemos hecho es modificarla para que se achate un poquito, para que quede un efecto de más tridimensional, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrarla, vamos a guardarla, final, si nos ha quedado bien. Vamos a cerrar también la abeja. Y para finalizar vamos a hacer un pequeño truquito
para terminar todo este mundo de los modos de fusión de capas, que nos va a permitir hacer lo siguiente. Habíamos visto trucos con la fusión de capas, pues que multiplicar nos oscurecía, trama nos aclaraba, superponer o luz suave nos contrastaba, diferencia nos permitía colocar dos imágenes. Y lo que vamos a hacer aquí es, con los modos de fusión, recuperar todas estas sombras que hemos perdido y que nos han convertido casi en negro las zonas oscuras de la imagen, ¿no? Para lo cual vamos a duplicar la imagen con control J, creamos una capa totalmente idéntica. El modo de fusión que vamos a poner le vamos a dejar en exclusión. Fijaos que nos ha recuperado las sombras que tenemos aquí, pero nos hace una cosa rara donde tenemos luces. Entonces nosotros solamente queremos aplicar este efecto en las zonas oscuras de la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos una máscara en esta capa y dentro de las opciones de máscara le vamos a decir gama de colores y vamos a elegir sombras. Le damos OK y ya tenemos casi recuperada la imagen. Si hacemos zoom, por ejemplo, vamos a la barca, fijaos cómo con 3 clics prácticamente hemos recuperado las zonas que estaban apagadas. Fijaos que este efecto tiene un problemilla y es el siguiente. Si hacemos zoom suficientemente grande, vemos que se nos han creado unos halos alrededor, evidentemente, de las sombras e iluminaciones. Pues lo que voy a hacer es, en la misma ventana de máscaras, le voy a dar un desvanecimiento de 2 o 3 píxeles. Entonces ya no se nota el efecto. Fijaos el efecto, que es casi como si estuviéramos dando la luz en las zonas oscuras. Es un método mucho menos destructivo, por ejemplo, que imagen, ajustes, sombras e iluminaciones. Y además es más sencillo de manejar. Bueno, pues nada, muchas gracias por visualizar este capítulo del podcast. Recordad que podéis descargar los ficheros gratuitamente desde javierherrero.es. Un saludo a todos.